Bueno, voy a rogar que no se me corte internet. Bueno, chicos, muchas gracias por sumarse a este webinar. En el de hoy vamos a estar hablando de la escucha, ¿sí? La escucha del coach. Y acá vamos con una breve introducción. Vamos a empezar con un videíto, ¿sí? Para reflexionar. A ver, perdón que me están escribiendo, quiero ver si es que se me escucha o otra cosa. Sí, estoy grabando. ¿Se escucha muy cortado? A ver, Nico, habla un poco más. Hola, 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 hola. Ahí escucho. Yo los escucho muy cortado. ¿Se escucha mejor? Algunos me dicen que sí. Bueno, si se llega a cortar mucho, ustedes me dicen, porfa, ¿ok? Bueno, vamos a arrancar con una introducción que va a ser un pequeño videito de 2 minutos. Después vamos a empezar a hablar algo de oír, de la diferencia entre oír y escuchar. Vamos a hablar de los niveles de escucha que existen. Vamos a ver cómo podemos acercar nuestra escucha para que sea más asertiva. Vamos a hablar de interpretaciones y después vamos a dejar un espacio para preguntas, ¿ok? Como siempre les digo, estoy usando una certificación de Professional Agile Coach. Es un proceso de aprendizaje que va mucho más allá de conceptos técnicos. Y la idea es vivenciar una manera para aprender y esto es ejercicios de hacer webinar, es parte de ese proceso, ¿sí? Esto es confidencial, yo grabo todos los videos y después un coach me lo corrige. Si hay algo que ustedes no quieran que se grabe o no quieran decir, me avisan y yo cancelo la grabación o obviamos esas partes, ¿sí? Así que bueno, vamos a empezar. Vamos a arrancar con un pequeño video, que es lo que van a ver, es una parte de una película que se llama Amor sin escalas con George Clooney. Y el trabajo de los protagonistas que van a ver son contratados por diferentes empresas para despedir gente de distintas compañías, ¿ok? En este punto quiero que presten atención a la conversación, va a haber solamente 3 personas, va a estar George Clooney como el especialista en despedir gente y demás, va a haber como una principiante que está aprendiendo de George Clooney y va a estar la persona que se va a despedir, ¿sí? Lo único que quiero que presten atención es a todo lo referente a la escucha, ¿sí? No más que eso. Ahí voy a poner el video. ¿Qué es lo que sugiere que les diga? Puede que esté subestimando el efecto positivo que su cambio puede experimentar en sus hijos. El efecto positivo. Gano unos 90.000 al año ahora. ¿Cuánto es el paro? ¿250 a la semana? ¿Ese es uno de sus efectos positivos? Bueno, será más acogedor porque no voy a poder pagar la hipoteca de mi casa, así que puede que debamos mudarnos a un piso de un dormitorio en alguna parte. Y supongo que sin las prestaciones podré sujetar a mi hija mientras, en fin, sufre un ataque de asma para el cual yo no podré pagar la medicación. Bueno, está comprobado que los niños que sufren un trauma así tienden a aplicarse más académicamente como mecanismo de defensa. Que te den por saco. Eso te dirían mis hijos. ¿Que sus hijos le admiren le importa mucho? Sí. Sí, bastante. Verá, dudo que le hayan admirado. Idiota, ¿usted no debería estar consolándome? Yo no soy psiquiatra, Bob. Soy un despertador. ¿Sabe por qué admiran a los atletas? No sé, ¿porque se tiran a muchas modelos? Por eso los admiramos nosotros. Ellos los admiran porque persiguen sus sueños. Pues yo no sé hacer un mate. No, pero sí cocinar. ¿De qué está hablando? Su currículo dice que su segunda especialidad fue artes culinarias francesas. Los estudiantes trabajan en el Kentucky Fried Chicken, pero usted limpiaba mesas en Il Picatore para mantenerse. Y al acabar la universidad, vino a trabajar aquí. ¿Cuánto le pagaron para que renunciara a sus sueños? 27.000 al año. ¿Y cuándo pensaba abandonar y volver a recuperar su alma?
Buena pregunta. Yo veo a gente que trabaja en la misma empresa a lo largo de toda su vida. Gente que es justo igual que usted. Fichan para entrar y para salir. Y nunca tienen un momento de felicidad. Usted ahora tiene una oportunidad, Bob. Es como renacer. No lo haga por usted, sino por sus hijos. La carpeta. Bien, ahí termina el videíto. ¿Qué les parece cómo escucharon los protagonistas? ¿Cómo escuchó la chica que se llama Natalie? ¿Cómo escuchó George Clooney, que el personaje es Ryan? ¿Qué pudieron observar? ¿Realmente Natalie lo estaba escuchando a lo que decía la persona que iban a despedir, que se llama Bob? A mí me da la sensación de que no está siendo muy empática con la persona. Ujú, perfecto. Sí, correcto. ¿Alguien más? ¿Qué diferencias ven entre la escucha de ella y de Ryan por ahí? ¿Notaron como que realmente tuvo una escucha mucho más efectiva? ¿Se puso por ahí en el lugar de él? ¿Tenía más información? ¿Sí? Ok. Bueno, seguramente hubo diferencias, ¿sí? De hecho, creo que lo logró convencer a Bob. Pero bueno, para entender un poquito más del tema, vamos a ir hablando sobre la diferencia entre el oír y el escuchar. A ver, permito que justo me están escribiendo. Ok, correcto. Bien, gracias, Caro. Em, bueno, vamos a ir viendo ahí. Ay, lo puso. Ahí está. Lo pudo aconsejar. Perfecto. Así es, Caro. Totalmente. Este, la escucha, dijimos que íbamos a ver la diferencia entre el oír y el escuchar, ¿no? Y por ahí, la escucha es uno de los aspectos más importantes para un professional coach y seguramente para la vida de todos, ¿no? Por lo general, cuando vamos a la escuela nos enseñan la teoría de comunicación que dice que hay un emisor, que envía un mensaje, y hay un receptor que lo decodifica, ¿no? Pero cuando los problemas por ahí es que no siempre funcionan en los seres humanos, dado que no siempre se condice la codificación del mensaje con la decodificación del mensaje, ¿no? Y ahí es donde viene la frase, uno dice lo que dice y el otro escucha lo que escucha, ¿no? También han escuchado esa frase, que es de Maturana. Un ejemplo que se me viene a la cabeza de la peli que estábamos viendo es que cuando Bob o el personaje este le dice que, bueno, que su hija tiene asma y que no le iba a poder comprar los medicamentos si lo echaban, creo que la chica realmente no lo estaba escuchando, ¿no? Porque lo único que le dice es que posiblemente su hija se destaque académicamente porque está comprobado que las personas con traumas tienen un mejor rendimiento. Por lo cual, me parece como que no hubo una escucha, más que todo, oyó una parte de lo que decía, ¿no? Entonces, escuchar es atribuirle un sentido a lo que oímos y hay un para qué, ¿no es cierto? Alguien dice algo para algo. Ese es el sentido. Y cuando interpretamos ese sentido, le atribuyo un sentido, recién ahí digo, escuche, ¿sí? Ejemplo entre el oír y escuchar puede ser una reunión con amigos, alguien dice, para mí la verdad que es muy tarde, y seguramente eso es lo que dijo verbalmente, pero lo que yo escucho es, estoy cansado y en cualquier momento me voy a ir. O un día por ahí que estoy por salir de mi casa y mi esposa me dice, afuera hace frío, eso fue lo que yo oí, pero lo que yo por ahí escuché es, si salís, abrígate, ¿ok? Si se fijan, ninguno de ellos dijo lo que yo escuché. Por eso entra nuevamente la frase de uno dice lo que dice y el otro escucha lo que escucha, ¿no? Nosotros por ahí asumimos que cuando alguien hace algo, lo hace por algo. Y detrás de ese hacer hay una intención, un para qué. Es decir, cuando nosotros vemos que alguien hace algo, lo único que vemos es la acción de lo que hizo, no la intención.
la intención por ahí se lo atribuimos nosotros. Por ejemplo, si vemos a alguien que está cruzando la calle corriendo, seguramente vamos a suponer que está cruzando rápido porque viene un auto y lo va a atropellar o porque está apurado, ¿se entiende? O cuando alguien abraza a otra persona, intuimos que siente afecto por esa persona. Vemos el correr o el abrazar, es decir, esas acciones, y no la intención. Entonces, esa intención la suponemos. Nos contamos como una historia que le atribuye un sentido a esa acción que vemos en los demás, ¿no? Con la escucha es exactamente lo mismo. Partimos de la base que el habla es una acción. Dijimos antes lo del abrazar o lo del correr y demás. Entonces, cuando una persona dice algo, lo dice con un objetivo o con una intención, un para qué. ¿Bien? Y nosotros asumimos que nosotros lo que hacemos es asumir ese para qué. Es por eso que cuando mi esposa, recién el ejemplo que yo puse, le decía, me dice que hace frío, yo lo que escucho es abrigarte, ¿no? En síntesis, cuando supongo la intención de lo que alguien dice, siempre lo hago desde mi modelo mental y no desde el modelo mental de otra persona, ¿no? Ahora, otro punto muy importante que está bueno que lo tengamos en cuenta. La escucha interna, la escucha enfocada y por último tenemos la escucha global, ¿ok? Una escucha interna es cuando uno escucha detenidamente al otro, pero siempre lo hago desde mi modelo mental. Es decir, interpreto esas palabras desde mi propia visión del mundo. También lo que es el coach se denomina escucha del coach principiante, ¿no? Un ejemplo de esto es por ahí un cliente, si por ejemplo un cliente nos expresa una preocupación a la hora de especificar una característica de un producto en el cual está trabajando, porque según su visión esas características van a cambiar, ¿sí? Entonces, si yo me manejo con la escucha interna, seguramente me voy a preguntar cómo me afectaría a mí que haya altas posibilidades de cambio en las características de ese producto, ¿no? Y le daría seguramente una respuesta de cómo yo lo haría, ¿sí? En base a mi visión, ¿ok? Entonces, lo que hacemos ahí, o la parte negativa de esto, nos estamos perdiendo lo que el otro realmente le está preocupando, ¿no? Entonces no podemos dar una buena devolución como coach. El segundo nivel de escucha es la escucha enfocada, ¿no? En este nivel hay cierta conexión y empatía, ¿sí? Con la persona que nos habla, nuestro cliente y demás. Entonces el coach está enfocado y presta atención a lo que habla el otro. Pero pero siempre tiene presente que su propia interpretación no necesariamente sea la misma de la persona con la cual estamos hablando, ¿no? Entonces, como coach, tenemos siempre que tratar de entender qué es lo que el otro le preocupa. Entonces, volviendo al ejemplo anterior, el de las características cambiantes del producto, podríamos decirle a nuestro cliente, ¿qué te preocupa? Cambien, ¿cuál es tu inquietud o cuál es tu preocupación al respecto? ¿Sí? Trato de no asumir. Entonces, de esta manera abro un abanico por ahí de otro tipo de conversaciones que antes no existían, porque yo si no antes le hubiese dado mi propia mirada o lo que yo haría. Y por último, tenemos un nivel de escucha ideal, que es el nivel de escucha global. ¿Bien? En este nivel, no solamente tiene los condimentos de la escucha enfocada, que era el nivel anterior que vimos, esto de entender la intencionalidad detrás de lo que el otro dice, puede ser distinta a la que yo supongo, sino que además también tengo en cuenta otros factores, como puede ser el tono de voz, la emocionalidad, la corporalidad, ¿sí? Es decir, también escucho lo no dicho, ¿sí? Y aquí es donde por ahí aparece la intuición. Pero la intuición también nace desde mi forma de ver el mundo. Por eso siempre tengo que validarlas con mi contraparte, es decir, con la persona que yo estoy hablando. Un ejemplo sería si mientras hablo con mi cliente observo que se está moviendo o hace gestos por ahí muy gestual o adopta una postura medias extrañas y demás, mi intuición me dice como que puede estar nervioso, pero no le digo, ¿por qué estás nervioso? Sino que valido mi intuición por ahí diciéndole, quizás me equivoco, pero te percibo un poco nervioso, está bien, estoy en lo correcto, ¿no? ¿Querés que sigamos hablando normalmente? Etcétera. ¿Se entiende ahí la diferencia entre los tres niveles de escucha, chicos? Si tienen alguna duda o algo que aportar, también me dicen, ¿no? Si no quieren hablar, me chatean así,
veo si tengo que volver o algo. Ok. Bien. Dani, Todo súper Nacho, claro, Nico, gracias. Gracias, Moy. Ceci. Ok, perfecto. Seguimos entonces. Por general, lo que escuchamos suele ser una aproximación a lo que el otro está diciendo, ¿no? Entonces, la distancia que existe entre lo que uno está diciendo y el otro por ahí está escuchando, se denomina brecha en la escucha, ¿sí? Y se sugieren 3 formas distintas para abordar esta brecha. Una es la verificación de la escucha, la otra es compartir intenciones y la otra es la indagación, ¿sí? La verificación de la escucha tiene que ver con verificar que el otro está diciendo lo que yo estoy, perdón, que el otro está entendiendo lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Y viceversa. En el caso que esté hablando con alguien y sospecho que por ahí se está generando una brecha, o tengo dudas si me está entendiendo, puedo pedirle al otro que parafrasee lo que yo estoy diciendo con sus propias palabras, ¿no? Si es al revés, puedo interrumpir y yo parafrasear lo que el otro, parafrasear al otro para validar de alguna manera si mi escucha está siendo efectiva. Un ejemplo es, ¿estás diciendo que tu temor es que el equipo pierda las ganas de trabajar? ¿Estoy entendiendo bien? Entonces, de esa manera yo estoy verificando mi escucha, ¿sí? Otra forma es compartir las intenciones. Perdón, a ver que salto el chat. Ah, bien, ahí justo lo había dicho, Caro. Sí, sí, sí. La otra forma es compartir intenciones. Entonces, buscamos entender, digamos, el para qué. El otro dice lo que dice, ¿no? Entonces, ¿cuál es la inquietud detrás de ese dicho? Ahí no necesariamente porque el otro lo esté ocultando, sino porque quizás no lo tenga claro a nivel consciente. Entonces, podría preguntar, un ejemplo podría ser, forma de compartir las intenciones del otro a quien yo estoy indagando de alguna manera. Hay un cartel de conexión inestable. ¿Ustedes me están escuchando bien? Se perdió todo el ejemplo de compartir intenciones. Ok, voy a volver. El ejemplo que les puse, el de compartir intenciones, era... a ver. No se escucha. Ok. ¿Solamente la parte del ejemplo? Ok. El ejemplo que les puse es, yo podría indagar a mi cliente diciéndole, por ejemplo, ¿para qué te preocupas por la claridad de las especificaciones que estamos hablando en el primer ejemplo que le dije de la especificación de un producto cambiante? O, ¿qué inquietud tenés detrás de eso? Ese fue el ejemplo de compartir las intenciones. Y por último tenemos la indagación, ¿sí? Básicamente es hacer preguntas para profundizar y así poder entender el modelo mental o la manera que ve el mundo la otra persona. Pero cuando indagamos podemos hacerlo sobre preocupaciones, no sé, pasado, opiniones, creencias y demás. Todo depende del contexto de donde se esté dando esa conversación. Entonces, mediante la indagación podemos profundizar bastante en las inquietudes o problemáticas y la comprensión del contexto del otro, ¿no? Y así poder avanzar por ahí en apertura de nuevas posibilidades de... ¿Venimos bien hasta acá? Ok, sigo entonces. Porfa, si se corta me avisan, así vuelvo a repetir lo que se... Bueno, vamos a hablar sobre las interpretaciones y vamos a hacer un último ejercicio, ¿sí? Por lo cual, les voy a pedir que se imaginen la siguiente situación. Imagínense, esta historia tiene 2 personajes.
Uno es Valeria y el otro es Carlos, ¿sí? Valeria está camino a la oficina, está apurada y la noche anterior no pudo dormir porque su hijo estaba enfermo. Y en el camino a su trabajo, su jefe la llama y le dice que la reunión que iban a tener esa tarde se pasó para esa misma mañana a las 10. Y que el informe, dice que lleve el informe que le pidió. Entonces, imagínense cómo se pone Valeria. Ella sabe que la reunión obviamente es importante, pero a su vez también está preocupada por la salud de su hijo. No sabe si sigue con fiebre. A su vez tiene que pagar el informe que se la mañana para hacerlo y tiene muy pocas horas. Pero bueno, con toda esa preocupación en la cabeza, ella llega a la oficina muy apurada, entra rápido, sin saludar, deja sus cosas, prende la PC o la notebook, lo que tenga, y se va a poner a trabajar y dice, no, mira, me voy a hacer un café rápido y después me siento y que nadie me moleste porque estoy súper puta. Si vas rápido, se prende un café, vuelve y se pone a trabajar. Ese es un personaje que es Valeria. Después tenemos a Carlos. Carlos es un compañero de Valeria que ya estaba en la oficina cuando ella llegó. Él es del equipo de Valeria. La situación de Carlos es que no se siente valorado por sus compañeros y siente que no le dan un trabajo que realmente lo desafíe y que no le dan nada importante para hacer. Entonces, cuando ve a Valeria, piensa y dice, che, voy a hablar con ella para que me dé su opinión. Y por ahí ver que si puedo hacer algo más al respecto. Ella seguramente es muy sincera conmigo. Pero cuando le va a hablar a Valeria, ve que Valeria pasa de largo, muy seria, y lo ignora por completo. Ni lo saluda, nada. Entonces, Carlos dice, uy, ¿me ignoro? Y después sigue pensando y dice, esto debe ser porque en la reunión de ayer fui el único que opinó distinto de lo que te dije. Todos quieren quedar bien con ella, no, nadie le dice nada. Me hacen quedar mal a mí. Más sí, no voy a perder tiempo, no le voy a saludar más ni a ella ni a ninguno de la equipo. Podría. Y ahí termina la situación. ¿Qué pueden opinar acerca por ahí de Carlos? ¿Está bien lo que piensa? ¿No? ¿Se les ocurre algo respecto a eso? Cortito aunque sea, ¿eh? No les pido mucho. Si quieren escribirlo, si no quieren hablar, escribirlo. Para mí, Carlos debería haber ido de primera, digamos, a preguntarle a ella para ver por qué estaba así en lugar de sacar sus propias conclusiones. Ok, muy bueno. Gracias, Dani. ¿Alguien más? A ver acá en el chat. Carlos está suponiendo. Sí, correcto, bien, gracias. Y bueno, ¿no? Es un poco de lo que están diciendo, ¿no? Por ahí para responder esta pregunta, seguramente pasaste por ciertas etapas o escalones que conforman una escalera. Esa escalera la vamos a llamar escalera de inferencia, ¿sí? Ahí me está queriendo Carla. Ella también podría haber planteado cómo se sentía. También es otro punto de vista. Gracias, Caro. Correcto. Esa escalera la vamos a llamar escalera de inferencias. Entonces, las inferencias son interpretaciones automáticas, ¿no? Todos esos supuestos que rodean a los hechos que presenciamos. Y determina de una manera la forma en que vemos el mundo. Y la forma en que interpretamos nuestras observaciones y como resultado la forma en que vamos a actuar en base a esa interpretación. Fuera del caso que les planteé recién, un ejemplo podría ser cuando un compañero te pide que le envíes un correo, o te dice que te va a enviar un correo, lo más probable es que uno suponga que va a ser un email y no va a ser una carta, ¿no es cierto? O una carta certificada o lo que fuese. Igual que cuando uno entra a una casa por una puerta, lo más probable es que uno asuma que va a salir por la misma puerta, ¿no? Entonces son como dos ejemplos que nos dice, che, cómo pensamos automáticamente de alguna manera. Pero ahora nos vamos a meter en los ejemplos del caso que les di. Y vamos a ir recorriendo los peldaños de esta escalera de diferencias, ¿sí? Tenemos el primero, que es el invisible. Es decir, todo comienza con los hechos observables de la realidad. También lo llamamos invisible porque somos por ahí incapaces de acceder a esa realidad objetiva que nos rodea. Nosotros nos limitamos a tomar ciertas observaciones de esa realidad, ¿no? En este caso, bueno, invisible, esto es la historia que le acabo de contar. Después tenemos el siguiente escalón, que es cuando yo selecciono, ¿sí? Es cuando distingo ciertas observaciones o hechos
y al mismo tiempo que observo, selecciono ciertos datos que para mi modelo mental son relevantes. Por ejemplo, en el ejemplo que les di de Carlos, ¿Carlos qué dijo? Lo que seleccionó Carlos fue, Valeria no me saludó cuando pasó. Básicamente eso fue lo que primero seleccionó Carlos. Después subo un escalón más y digo, estoy dando sentido. Y le doy sentido a los hechos observables. Le doy un sentido que para mí tenga sentido, ¿no? Acuérdense que siempre hablamos de nuestro modelo mental. Es decir, que sea coherente con mi visión. Pero siempre, como le dije antes, condicionado por el modelo mental de cada uno. Entonces, referido a la situación, Carlos, ¿qué dice? Carlos lo hizo a propósito, dice, porque no me quiere saludar. ¿Bien? Eso ya le dio un sentido. Primero dijo, no me saludó, después dice que no me saludó y lo hizo a propósito. Entonces va sumando, va subiendo esa escalera. El tercer escalón es, opino. ¿En qué opino? ¿Por qué opino? O en qué me baso? Y me baso en mis opiniones. Es decir, en base a mis opiniones, formo mi versión de los hechos. Entonces, ¿qué dijo Carlos? Y seguro que fue porque soy el único que la contradice. ¿Está? Le dio sentido, opinó, y ahora viene el cuarto escalón que es explico. ¿Sí? Ahora tengo que darle un sentido a mi versión de los hechos y tiene que ser un sentido que sea lógico para mí. Entonces, claro, dice Carlos, todos quieren quedar bien con ella y por eso quedo mal yo. Ahí ya le dio una explicación a todo lo que viene pasando. El quinto escalón ya viene la emoción. Es decir, en esta situación, ¿cuál fue la emoción de Carlos? Se enojó con Valeria. No aguanto más, dice, me tiene podrido. ¿Sí? Y al último viene el último escalón, que es la decisión. Ahora yo lo que hago es adoptar una predisposición para hacer las cosas basadas en mi emoción. Entonces, ¿qué terminó haciendo Carlos? Dijo, no saludo más, ya decidió. ¿Sí? Sea cual sea tu inferencia de alguna manera al respecto de la historia que conté, no pasa porque sea correcta o incorrecta, sino que lo importante de las inferencias es identificar qué tan beneficiosas o por ahí contraproducentes son a la hora de tomar una decisión, ¿no? Entonces, como coach, cada equipo o persona con la que trabajemos va a tener su propia escalera de inferencia, y la idea es ayudarlos o a aquellas interpretaciones que por ahí no les sirven. ¿Sí? Así que bueno, ya con este tema terminamos el webinar de hoy. ¿Tienen alguna pregunta o algo? ¿O quieren dar su punto de vista de algún tema? ¿Hacer algún aporte? Bueno, me alegro, Dani, que te haya gustado. Gracias, Ceci. Excelente. Fue Bueno, súper claro, Nico. muchas Muchas gracias. gracias por compartirnoslo. No, por favor. Muchas gracias por participar. Saben que, bueno, seguramente después vamos a tener otro webinar. Sí, perdón, alguien no alcancé a escuchar. Pensé que alguien había hablado. Muchas gracias por participar, les agradezco muchísimo por su tiempo. Y bueno, espero de alguna manera encontrarlos en el próximo, y gracias por transitar por ahí esta etapa de aprendizaje conmigo, ¿no? Así que les agradezco mucho y a su disposición para lo que necesiten. Nos vemos en el próximo, ¿eh? Chao, chicos. Gracias. Gracias. Chao, Nico, gracias.